Buenas noches, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga en este día. Hoy es el 19 de enero del año 2020. Yo soy la pastora Juanita Martínez de la Iglesia Reino del Espíritu Santo en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Soy pastora de una pequeña iglesia, no es mega la iglesia, pero este es mi primer programa que decidimos sacarlo al aire, puesto que el Señor ha estado hablándome desde el 2015, podríamos decir, sobre los acontecimientos que están sucediendo. Y bueno, usted puede, para más información del tema que voy a hablar hoy, que esta es una de las últimas palabras que el Señor me la mandó a decir. El Señor me ha estado hablando a través de sueños, a través de visiones, y me ha dado palabra. Pero esta palabra yo creo que es una palabra propicia para el momento de este día 19 de enero del año 2020. Bueno, yo recibí una llamada de la hermana Torres del Paso, Texas, en donde el Señor trató con ella. Es una mujer de oración, de santidad, de su bandera. La hermana Torres, eso es todo lo que puedo decir. Y me dijo que el Señor trató con ella en cuanto a este mensaje y le dijo que me lo diera a mí y me recalcara algunas cosas importantes. Creo yo que la razón de dármelo a mí no era porque yo me enterara o supiera, sino porque por los medios de comunicación. Yo los invito a que tengo una plataforma en Facebook, Pastora Juanita Martínez. Usted puede escuchar 2 o 3 mensajes de este tema, de lo que el Señor me dio, y ahí puedes encontrar más. He estado estudiando y hablando de este tema que voy a hablar en esta noche. También voy a subir a esta plataforma, que es mi primer programa que estoy haciendo en vivo, para traerlo a ustedes como una alerta máxima a la Iglesia de Jesucristo, obviamente al mundo entero, sobre lo que está pasando, y es un mensaje de aliento, de vida, de esperanza. Bueno, tengo también por KBIB1340.com. Usted lo puede escuchar desde cualquier parte del planeta, a través de, obviamente, vía internet, escuchar los programas de radio en donde hay oración, información. Es un devocional, se llama La Voz del Espíritu Santo, y usted puede escucharlo, todo lo que el Señor me ha estado dando. Oramos, tengo algunas veces invitados, y usted puede seguirnos. Así es que estaremos subiendo los últimos programas del radio y tal vez algo de la plataforma de Facebook. Bueno, el 8 de enero yo recibí esta llamada telefónica después de las 2 de la tarde de la hermana Torres, y me empieza a decir lo que Dios dice, y está hablando acerca de los acontecimientos que están sucediendo en los Estados Unidos de América. Y bueno, me dice que el Señor la lleva al libro de los Hechos. Bueno, algo que no dije, yo creo que la intención del Señor de dármelo es para que lo subiera a las plataformas como el radio, KBIB1340.com, vía internet. Es un radio del Paso, Texas, y también en Pastora Juanita Martínez vía Facebook. Y la intención, yo entendí desde el primer momento, yo lo traje en mis programas de Facebook, que son en vivo, los domingos a las 11 de la mañana, hora local. Pero este día sentí muy fuerte, a la luz del discurso que dio nuestro presidente, el señor Donald Trump, como despedida de un término de mandato. Pero mire, escuche lo que el Señor me mandó a decir. Por causa de tiempo no voy a leer, no voy a traer una predicación profunda, solamente unos cuantos minutos para dar solamente el mensaje de lo que el Señor me dijo, para yo pues alertar al mundo y subirlo pues a esta plataforma a la cual yo había rehusado entrar, y que lo hago por la situación del momento en que estamos viviendo. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 27, en donde viene una tempestad en el mar a Pablo, que él iba a Roma para comparecer ante el César, y iba el capitán del barco, el centurión, y eran más de 270 personas junto con él que iban en ese barco, y entraron en una grande tempestad en el mar, y después el naufragio que pasaron. Pero lo que el Señor me manda a decir, y la hermana me recalca mucho, es esto, ¿verdad?
se encuentra en el versículo 20. Voy a estar saltando los versículos para mencionar solamente el mensaje que me fue dado. Dice desde el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice, iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es un viento que los marinos temen mucho en aquella zona, sobre todo allá en la zona de Creta, porque era un viento fuerte, un cruce de vientos que causaba un remolino, viento que venía del norte y que venía del este, y era algo fuerte. El verso 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. A lijar es echar al mar, estaban en pleno océano, echar a todo lo que no necesitaban, quitarle peso al barco. Verso 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y la primera cosa que manda decir el Señor a su pueblo y al mundo entero, y dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Bueno, las estrellas las necesitan los marinos cuando no hay brújula y la luz del día, la luna y las estrellas. Nada de esto había aparecido, ni sol, ni luna, ni estrellas, para que se pudieran guiar. Estaban en tinieblas, a la deriva en el mar, sin saber qué iba a pasar. Entonces el mensaje es esto. Este es el mensaje que el Señor nos da en esta hora. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hoy en día el mundo entero tiene sus ojos puestos en los Estados Unidos, porque sabemos que el movimiento que está ahorita en este momento, que ha sido destapado por un movimiento de miedo, de terror, de pánico a la luz de la pandemia, el encierro, la sana distancia, todo esto, ¿verdad? Por el virus, bueno, ha provocado esto ahora con lo que sucede en el gobierno de esta nación. Dice entonces Pablo, él dice, ya habiendo perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí el Señor llega a nuestras vidas con una palabra de ánimo, de aliento. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces a Pablo no le oyeron porque él les advirtió de que la nave, que no partieran, que la nave posiblemente, se iba a perder, y también toda la tripulación, todas las personas. Pero claro, Pablo era un preso. ¿Cómo le iba a oír el centurión que llevaba a los presos y el comandante del barco? Su voz no tuvo fuerza. Pero el verso 22, que también me fue recalcado, el verso 20, el verso 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y la pérdida de la nave tiene un propósito. Si nos asalta la tormenta, las circunstancias van a cambiar, obviamente, pero la tempestad, tenemos que dejar en claro que esa tempestad no nos va a tragar y que nosotros llegaremos a tierra firme, sanos y salvos. Y dice el verso 23, Pablo les dice, otro versículo que me fue dicho, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo,
Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y yo recibo esta palabra de la hermana como, aunque Dios me usa a mí en profecía, el Señor me ha usado para levantar muertos, plural, me ha usado para, como una voz profética. De hecho, bueno, también tengo que subir mi testimonio, como Dios me habló con voz de trueno. Los truenos hablaron y me dijeron, pongo algo nuevo en ti. Es algo que no puedo explicar, pero yo sé que la hermana vino a mí, no la conozco, fue por el teléfono, vino como a un ángel de Dios en forma humana y me dijo que las personas, porque tengo un grupo de oración, un pequeño movimiento, orando por todo lo que está pasando, y bueno, me dijo, las personas que están con usted, hermana, las personas que le están ayudando en esto que usted está haciendo, de transmitirlo todos los días en el radio, y bueno, traernos lo que está pasando y orar, y su equipo que están trabajando en esto, no va a perecer ninguno. Dios viene con bendición. Bueno, dice el verso 25, por tanto, oh varones, esta es otra palabra que el Señor nos dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y bueno, el ángel le dijo a Pablo, no temas. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a los que están contigo. Varones, hermanos, tengan buen ánimo. Así es que cuando yo me puse a escudriñar, a leerlo después de que cerré el teléfono con la hermana, yo me empiezo a leer y empiezan a saltar algunas cosas a la vista mía. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, que esto fue el día 8 de enero. Usted tal vez diga casualmente, pero dice el verso 27, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Bueno, entonces Pablo les dice, pensaban que le iban a huir, pero Pablo les dice, ¿verdad? Le dice al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, nosotros no podemos ser salvos. Una de las cosas primera cosa que saltó a mi vista del día 8 de enero al 20 de enero son 14 días, ¿verdad? Entonces, 14 días era lo que la Escritura 2 veces se está mencionando, habla de un ínter de desesperación de 14 días, cuando pensaban que ya habían perdido toda esperanza. Dicho sea de paso, las tormentas tienen un propósito grande en nuestras vidas. Las tormentas tienen el propósito de traernos paz, que bueno, nosotros tenemos que buscar la paz en medio de la tormenta para que podamos madurar. Ese es uno de los propósitos, para que podamos crecer, para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros y haya crecimiento espiritual. Y para eso, en medio de la tormenta, el shalom de Dios, la paz de Dios, podemos pedirla y es desatada a nuestro alrededor para que pensemos bien y las decisiones que hagamos sean decisiones correctas. Pero cuando le pedimos al Señor por su shalom en medio de la tormenta, el Señor nos lo da para que hagamos lo correcto. Bueno, dice aquí también que si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Lo que sentía yo en mi corazón, que este es un tiempo en donde nosotros tenemos que aferrarnos a la iglesia, a la cobertura que tenemos que buscar la oración, el ayuno. Debe haber un plan de Dios, una reunión, un tiempo de oración, porque estamos adentro de una crisis mundial. Y bueno, si algo hacemos cabalmente es venir a las oraciones en la iglesia, guardar los ayunos, guardarnos en santidad y sobre todo agarrarnos de nuestra cobertura con un respaldo hacia nuestra cobertura en lo que se haga para contrarrestar, para pararnos delante de Dios ante esta crisis mundial. El versículo
siguiente es que dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender espiritualmente cómo el Señor nos está diciendo que este tiempo es un tiempo de leer la Biblia, de comer palabra de Dios, de orar, de ayunar, de fortalecernos para que, habiendo pasado todo, estemos firmes y de pie. Sabemos que todo esto va a desencadenar el principio, el inicio de la semana 70 que está en la palabra de Dios. Y esto quiere decir, ¿a dónde estamos ahorita? Estamos en el principio de eso, entrando, acercándonos, y que esto nos anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas con fuego de Dios, para ser tenidos por dignos de ser librados de la gran tribulación que viene sobre la faz de la tierra y permanecer en pie junto al Hijo del Hombre. Pero también tenemos que alimentarnos, ponernos la armadura de Dios, venir con oraciones agresivas, bien intencionadas, con premeditación y alevosía y ventaja, para derribar aquello que ha causado el miedo en el mundo. Está la desinformación a través de los medios masivos, que caigan, que se derroten, que sean vencidos por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es un poder, la verdad es una persona llamada Jesucristo. La información es un poder, la información es algo tan necesario para nosotros. Por eso tenemos que orar y clamar al Señor para que esto se termine desde la raíz. Los invito a orar también por hasta hoy, el día de hoy, nuestro presidente y todo el equipo de personas y todas las fuerzas armadas que trabajan a favor, respaldando todo esto, y todas las fuerzas armadas de esos jóvenes que exponen sus vidas para que esta nación de los Estados Unidos, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos, permanezca libre, permanezca con la justicia, la paz y los valores morales que Dios nos manda en su palabra. Y bueno, entonces dice la Biblia, algo que dice el verso 35, y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Nosotros también, es una invitación para que en medio de esta crisis global nosotros podamos venir a nuestra cobertura y que nos sirvan la Santa Cena y participar de la Santa Cena como un arma poderosa ante el enemigo, aunado a los gemelos de la oración y ayuno, al congregarnos, a todo lo que Dios nos llama a hacer en la iglesia local. Y por último termina diciendo, ¿verdad?, que y los demás, bueno, ya vieron una playa, una ensenada, y llegaron al fin. Usted puede leer, dice, y los demás parte en tablas, como ellos se salvaron, ¿verdad? Parte en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y por último quiero decir una palabra que la hermana me dio. Dijo y también ella dijo, el Señor me dice que usted tiene que saber esta escritura, a donde Él dice que el Señor pone reyes y quita reyes. Y usted tiene que entender la revelación de Dios aquí, porque Dios sí los pone, pero cuando dice que Dios quita reyes, los quita para que su vergüenza sea más grande. Así es que ya que están establecidos, los quita para que su vergüenza sea más grande. Esta noche los animo a tener ánimo, y yo quiero cerrar con esta oración invocando el nombre del Señor. A tener ánimo, aunque se haya perdido toda esperanza. Algunos la han perdido. Vamos a ver que el Señor hará cosa nueva. Señor, te damos gracias, te bendecimos,
Te damos la gloria y la honra y la alabanza. Pedimos una intervención divina en los Estados Unidos de América y oramos que este clamor suba delante de tu presencia junto con las voces del mundo y se convierta en una voz profética. Queremos justicia, queremos la verdad, Señor, y que tú sigas reinando en esta nación de los Estados Unidos, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos.